Doctrina y Convenios 27. Las llaves. Versículo 1. La mira puesta en su gloria. Dallin H. Oaks dijo: la ordenanza de la Santa Cena hace que la reunión sacramental sea la más sagrada e importante de la Iglesia. Es la única reunión del día de reposo a la que toda la familia puede asistir junta. Además de la Santa Cena, el programa de esa reunión siempre debe planearse y presentarse para enfocar nuestra atención en la expiación y en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cuando el Salvador apareció a los nefitas después de su resurrección, les enseñó que debían suspender la práctica del sacrificio por el derramamiento de sangre y que, en cambio, debían ofrecerle como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ese mandamiento, repetido en la revelación moderna, establece que debemos tomar la Santa Cena todas las semanas y nos dice cómo hemos de prepararnos. Según lo que enseñó el Elder Nelson, cada miembro de la Iglesia es responsable del enriquecimiento espiritual que proviene de la reunión sacramental. La forma en que nos vestimos es un indicador importante de la actitud y la preparación que tenemos para cualquier actividad en la que tomemos parte. Si vamos a nadar, a caminar o a jugar en la playa, la vestimenta que usemos, incluso el calzado, lo indicará así. De la misma manera debe ser nuestra forma de vestir cuando vamos a participar en la ordenanza de la Santa Cena. Es como ir al templo. Nuestra forma de vestir indica hasta qué punto comprendemos y honramos la ordenanza en la cual participaremos. En la reunión sacramental, y especialmente durante el servicio de la Santa Cena, debemos concentrarnos en la adoración, y en especial, abstenernos de cualquier conducta que podría interferir en la adoración que lleven a cabo los demás. La persona que se queda dormida en silencio, por lo menos no molesta a los demás. La reunión sacramental no es un momento para leer libros ni revistas. Jóvenes, no es un momento para cuchicheos, hablar en teléfonos celulares, ni para enviar mensajes de texto a otras personas. Cuando tomamos la Santa Cena, hacemos el convenio sagrado de que siempre recordaremos al Salvador. Versículo 5. A quien he enviado. Russell M. Nelson dijo: resulta imposible recalcar lo suficiente la importancia de que se hayan devuelto a la tierra estas llaves mediante 3 mensajeros celestiales bajo la dirección del Señor. Las llaves del sacerdocio constituyen la autoridad y el poder de la presidencia. Las llaves del sacerdocio gobiernan la forma en que se puede usar el sacerdocio de Dios para llevar a cabo los propósitos del Señor y bendecir a todos los que aceptan el Evangelio restaurado de Jesucristo. Es importante hacer notar que antes de la organización de la Iglesia, mensajeros celestiales habían conferido al profeta José el sacerdocio aarónico y el sacerdocio de Melquisedec, y le habían entregado las llaves de ambos sacerdocios. Esas llaves dieron autoridad a José Smith para organizar la Iglesia en 1830. Consideren de qué forma sería diferente su vida si no se hubiesen restaurado las llaves del sacerdocio a la tierra. Sin las llaves del sacerdocio, ustedes no habrían podido ser investidos con el poder de Dios. Sin las llaves del sacerdocio, la Iglesia solo podría servir como una importante organización de enseñanza y ayuda humanitaria, pero no mucho más. Sin las llaves del sacerdocio, ninguno de nosotros tendría acceso a las ordenanzas y los convenios esenciales que nos ligan a nuestros seres queridos eternamente y nos permiten finalmente vivir con Dios. Las llaves del sacerdocio diferencian a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, de cualquier otra organización sobre la tierra. Hay muchas otras organizaciones que pueden hacer, y en efecto, hacen, que su vida terrenal sea mejor. Pero no hay ninguna otra organización que pueda influir y que influirá en su vida después de la muerte. Las llaves del sacerdocio nos otorgan la autoridad para extender todas las bendiciones prometidas a Abraham, a cada hombre o mujer que guarde los convenios. La obra del templo pone estas bellas bendiciones al alcance de todos los hijos de Dios, sin importar dónde o cuándo hayan vivido, o vivan ahora. Regocijémonos de que las llaves del sacerdocio de nuevo se hallan sobre la tierra. Versículo 13. Las llaves de mi reino. Merrill J. Bateman dijo:
El testimonio de José Smith y Oliver Cowdery sobre cómo el sacerdocio y sus poderes fueron devueltos a la tierra, constituye una de las evidencias más notables de la restauración. En cada caso, el sacerdocio y sus llaves fueron restaurados por mensajeros divinos que los habían poseído en la antigüedad. Juan el Bautista entregó el sacerdocio arónico con las llaves del arrepentimiento y el bautismo. Pedro, Santiago y Juan no solo restauraron el sacerdocio de Melquisedec, sino también las llaves del reino. Moisés y Elías regresaron con las llaves del recogimiento y las de sellar. Los acontecimientos que describen el retorno del sacerdocio son extraordinarios por el hecho de que cumplen con el modelo bíblico de la restauración del sacerdocio efectuada en dispensaciones anteriores. Por ejemplo, consideremos la restauración y la transferencia de los poderes del sacerdocio en la época del Salvador. Cerca ya del fin de su ministerio, Jesús prometió a Pedro las llaves del reino, sabiendo que él partiría pronto y que los apóstoles iban a necesitar las llaves del sacerdocio para dirigir la obra tras su ascensión. A fin de poder recibir las llaves, Mateo registra que el Salvador tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto, donde se transfiguró delante de ellos y se les aparecieron Moisés y Elías. Poco después de este acontecimiento, el Salvador declaró que los apóstoles tenían ya las llaves para dirigir el ministerio. El profeta José Smith declara que el Salvador, Moisés y Elías entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. El modelo de la restauración del sacerdocio que describe Mateo es idéntico al que se siguió en nuestra dispensación. Los apóstoles y los profetas designados por el Señor para poseer las llaves en dispensaciones anteriores, las devolvieron a la tierra al comenzar esta dispensación. James E. Faust dijo: «Hoy hablaré de llaves que no son de metal, de llaves que nunca se enmohecen. Esas son las llaves de la vida y la salvación en el reino de Dios». El profeta José Smith dijo: «Os daré una llave que nunca se enmohecerá, si permanecéis con la mayoría de los 12 apóstoles, y con los anales de la iglesia, nunca os llevarán por mal camino». Además, el profeta dijo: «El sacerdocio es eterno». El Salvador, Moisés y Elías entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan otorgaron las llaves del reino de Dios al profeta José Smith, y lo ordenaron apóstol y testigo especial del nombre del Salvador, y para poseer las llaves de su ministerio. Las llaves que pertenecen al recogimiento de Israel, la dispensación de Abraham, e imprescindiblemente, las llaves para sellar, fueron otorgadas al profeta por Moisés. Las llaves que el Salvador dio a Pedro, Santiago y Juan, y que éstos dieron al profeta José Smith, no se han enmohecido. Ellas abrirán todas las puertas espirituales de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuánto durarán esas llaves? El presidente Wilford Woodruff dijo: «Cuando el Señor dio las llaves del reino de Dios, las llaves del sacerdocio de Melquisedec, del apostolado, y las selló sobre la cabeza de José Smith, lo hizo para que permanecieran sobre la tierra hasta la venida del Hijo del Hombre. Él las tuvo hasta el día de su muerte. Después, pasaron a otro hombre, el que las tuvo hasta la hora de su muerte. Enseguida, pasaron, por turno, o por la providencia de Dios, a Wilford Woodruff. Digo a los santos de los últimos días, que las llaves del reino de Dios están aquí, y que van a permanecer aquí hasta la venida del Hijo del Hombre. Entienda eso todo Israel. Tal vez yo las tenga solo durante un tiempo breve, y después pasaran a otro apóstol, y después de él a otro, y así sucesivamente hasta la venida del Señor Jesucristo sobre las nubes del cielo, para compensar a cada hombre conforme a sus obras en el cuerpo mortal. Versículo 15. Toda mi armadura. Harold Bailey dijo: «Tenemos las 4 partes del cuerpo que el apóstol Pablo dijo o vio que eran las más vulnerables a los poderes de las tinieblas: los lomos, que representan la virtud, la castidad; el corazón, que representa nuestra conducta; los pies, nuestras metas u objetivos en la vida; y, finalmente, la cabeza, nuestros pensamientos». Robert D. Hales dijo: «Durante mi tercer año de secundaria,
Un día regresé del primer partido que jugué fuera de mi ciudad con el equipo de béisbol de la escuela. Mi padre se dio cuenta de que durante el largo viaje a casa en autobús, yo había escuchado un lenguaje y visto un comportamiento que no estaban en armonía con las normas del Evangelio. Como artista profesional que era, se sentó conmigo y me dibujó un caballero, un guerrero capaz de defender castillos y reinos. A medida que él dibujaba y leía de las Escrituras, aprendí cómo ser un fiel poseedor del sacerdocio, para proteger y defender el reino de Dios. Las palabras del apóstol Pablo fueron mi guía. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, si somos fieles en el sacerdocio, recibiremos esa armadura como don de Dios. Necesitamos esa armadura. Jóvenes, sus padres y abuelos nunca afrontaron las tentaciones que ustedes afrontan diariamente. Ustedes están viviendo en los últimos días. Si sus padres querían problemas, tenían que salir a buscarlos. Ya no es así. Ahora la tentación los encuentra a ustedes. Por favor, recuerden eso. Satanás desea poseerlos y el pecado está a la puerta. ¿Cómo resistirán sus tácticas agresivas? Pónganse toda la armadura de Dios. Versículo 17. Los dardos encendidos. Boyd K. Packer dijo: como lo ha sido desde el principio, el adversario desea dividirnos, separarnos y, si pudiera, destrozarnos. Pero el Señor dijo: alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, tomando el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. El ministerio de los profetas y apóstoles los guía siempre hacia el hogar y la familia. Esa armadura de fe no se fabrica en una armería, sino en la industria casera del hogar. El propósito fundamental de todo lo que enseñamos es unir a padres e hijos con fe en el Señor Jesucristo, que sean felices en su casa, que estén sellados en un matrimonio eterno y ligados a sus generaciones, y que tengan la seguridad de la exaltación en la presencia de nuestro Padre Celestial, para que padres e hijos no sean llevados por doquiera, desviados por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El plan de nuestro Padre Celestial requiere que, al igual que la concepción de la vida misma, esa armadura de fe se haga individualmente a la medida dentro del seno familiar. No puede haber dos exactamente iguales, sino que cada una debe confeccionarse a mano, con las especificaciones apropiadas para cada persona. El plan diseñado por el Padre propone que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, trabajen juntos para proteger a cada hijo, con una armadura de fe tan resistente y segura, que sea imposible que se la quiten o que la atraviesen los dardos ardientes. Se requiere la firme fortaleza del padre para moldearla, y las tiernas manos de la madre para pulirla. Quizás a veces, uno de los padres tenga que hacerlo solo, y es difícil, pero se puede lograr. En la iglesia enseñamos acerca de los elementos con los cuales se debe confeccionar la armadura de la fe: la reverencia, la valentía, la castidad, el arrepentimiento, el perdón y la compasión. También aprendemos a armarla y a ajustarla, pero el acabado y los ajustes finales de la armadura de fe deben hacerse en el círculo familiar. De otra forma, en un momento de crisis, puede soltarse y caerse.